que da el mercado es a este hecho, a que se suban los tipos en 25 puntos básicos. Vamos ya con ese análisis de la tarde. Les decíamos ahora, segundo y último día de reunión de la Fed, y hoy ya les avanzo que si el mercado acierta, Powell subirá los tipos otra vez. Va a volver a las subidas de tipos, porque las subidas de tipos, como se dice coloquialmente, no estaban muertas, estaban de parranda y otra vez están aquí. El mercado, según el CME FedWatch Tool, da un 99% de probabilidad a que Powell salga hoy ante los periodistas a anunciar una subida de 25 puntos básicos y que esos tipos de interés se sitúen, por tanto, en el 5,25-5,5%, en ese rango. Bueno, como les decía, esto supone volver a las subidas de tipos, pero en el fondo hay muchos que tienen muchas dudas con este movimiento de la Reserva Federal. Recuerden que Powell ya ha dicho en muchas ocasiones que ahora lo que quieren hacer es espaciar en el tiempo las subidas de tipos, porque ya no hace falta subirlos tan rápido. Bueno, pues hoy, en las últimas horas, antes de la decisión de la Reserva Federal, ha publicado un tuit con ello Mohamed El-Erian, reputado economista. Hemos hablado de él aquí en Negocios Televisión en muchas ocasiones. Bueno, pues para él hay un misterio sin resolver, que más que un misterio realmente es una duda sobre lo que está haciendo la Reserva Federal, sobre si eso que está haciendo está bien o está mal, si está acertando o está cometiendo un error. Lo que se pregunta El-Erian es por qué la Fed se había saltado un mes en cuanto a subidas de tipos y ahora otra vez va a volver a subirlos, cuando precisamente entre las últimas reuniones, entre las dos últimas, es decir, la de junio y la de julio, la inflación general y la subyacente también, que esta precisamente la tienen muy en cuenta los bancos centrales, ha bajado más de lo que se esperaba y ha sido mejor que el consenso, que las estimaciones del consenso de los analistas. Luego hay expertos que, bueno, como el economista jefe de Dreyfus y Mellon, que dicen que realmente lo que está haciendo la Reserva Federal es una especie de emparejar subidas de tipos. Básicamente hacer subidas más pequeñas y emparejarlas de dos en dos. De dos en 2 meses, quiero decir. Es decir, que realmente subir 25 puntos básicos hoy y con una no subida en la anterior reunión es equivalente a subir 12,5 puntos básicos en cada una de ellas. El experto dice ahora que bueno, la Fed está mirando las reuniones como si fueran, como les digo, parejas, es decir, en bloques de 2. Por ejemplo, de cara a la siguiente reunión, no solo se fija en lo que puede hacer en septiembre, sino en lo que puede hacer en la reunión de septiembre y de noviembre, en conjunto, las dos próximas. Para que lo que se haga no se haga solo para una reunión, sino que se puede hacer para 2 reuniones. Es decir, si es subir 25 puntos básicos, que se suban 25 en septiembre, pero no se suban en noviembre, o al revés. Pero claro, todavía queda mucho tiempo para noviembre, muchos meses, y pueden pasar muchas cosas. Por eso, este experto lo que realmente cree que es la clave de lo que puede hacer la Fed en la segunda mitad de año va a estar en la reunión de Jackson Hole, que es a finales de agosto. Así que apúntense la fecha, una de las últimas semanas de agosto. Ahí importantísimo escuchar a Jerome Powell. Pero ya saben que cuando ahora un banco central se pone el disfraz de halcón, ya no solo cuenta lo que haga con los tipos de interés, sino también lo que haga con el balance, con esa enorme cartera de bonos, en este caso, que tiene la Reserva Federal. De momento en esta reunión ya podemos decir que se ha esfumado todo el efecto de la inyección de liquidez que hizo la Fed por la crisis bancaria. Vamos a intentar ver el gráfico porque es más visual, para que ustedes entiendan a qué me refiero con eso de que se ha esfumado el efecto de crisis bancaria en cuanto a inyección de liquidez. Lo están viendo ustedes. Hubo un momento en marzo cuando otra vez el balance vuelve a subir, pero ahora ha bajado a un ritmo más intenso que antes de esa crisis bancaria y ya estamos incluso por debajo de los niveles del balance de antes de la crisis bancaria regional de Estados Unidos. Como pueden ver en ese gráfico, todo lo que inyectaron de liquidez por esa crisis lo han retirado ya y el balance ha vuelto a su senda de reducción. Está ya por debajo de los 8,3 billones de dólares. La gran duda ahora es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con la reducción del mastodóntico balance de la Reserva Federal? Porque recuerden lo que pasó en 2019, que es uno de los grandes fantasmas que tienen los bancos centrales en su corta historia de quantitative easing. La Reserva Federal entonces empieza con el QT, el quantitative tightening, se desata una crisis en el mercado repo y eso obliga a la Fed a tener que deshacer todo lo que había hecho y volver a, bueno, inyectar liquidez a los mercados, incluso anestesiarlos, ¿no? Muchos analistas, muchos expertos lo califican de esa manera, como si fuera una anestesia para los mercados. Pero parece que esta vez está siendo diferente. Esta vez no parece haberse roto nada de momento en el sistema, al menos no por la reducción del balance de la Fed, pero lo que no sabemos
aún es que esto realmente es como un león dormido al que está costándole mucho despertar, pero que cuando despierte el mundo puede empezar a temblar. Nadie lo sabe, ni los bancos centrales, ni los expertos, no lo sabe ni Powell, ni Lagarde, ni De Guindos, ni Andrew Bailey. No saben qué va a pasar con esa reducción de balance que ya lleva muchos meses en el proceso de realizarse y que de momento nada se ha roto. No hay recesión en el horizonte, de hecho muchos expertos creen que no va a haberla ni siquiera. Veremos si hoy Powell nos da alguna pista más sobre lo que podría pasar con esa reducción de balance o si planean seguir reduciéndolo a un ritmo todavía mayor al que de momento estamos viendo. Ya saben que todavía el león sigue dormido a pesar de todo el ruido que hay a su alrededor con los bancos centrales y con su política de restricción monetaria. Vamos con el siguiente análisis de la tarde. Hoy, seguimos mirando a cuestiones económicas porque uno de los efectos de las subidas de tipos de interés, ya lo saben porque aquí se lo hemos dicho por activa y por pasiva, ha sido la subida del coste de la deuda emitida por los gobiernos. Hace años, con los tipos a cero, los estados emitían deuda apenas al 0%, cero coste. Por lo tanto, solo se tenía que devolver el principal, pero no había prácticamente tipos de interés, cupones que pagar porque eran muy pequeños, eran unos tipos muy bajos. Incluso había gobiernos como el alemán que llegaron a emitir deuda en tipos negativos, es decir, no pagaban nada de cupón y encima pagaban un principal a vencimiento más bajo del precio al que habían emitido esa deuda, el precio que habían pagado los inversores al comprar la deuda. Bueno, por culpa de la subida de tipos, ya lo saben, este año los gobiernos van a tener que pagar, ojo al dato, en torno a 2,2 billones de dólares en intereses de la deuda. Estas son estimaciones de la agencia Fitch. Pero el problema del coste de la deuda ya no solo son las subidas de tipos de interés, también es la propia inflación en sí. No porque la inflación haya sido el motivo por el que los tipos de interés de los bancos centrales han subido y eso haya hecho que suban los costes de la deuda, no lo digo por eso. Lo digo porque hay deuda que directamente está ligada a la inflación y esto es un tema que apenas hemos tocado aquí, pero es interesante también a nivel formativo incluso saber qué son estos bonos ligados a la inflación y desmontar mitos también en torno a ellos y recalcar que hay gobiernos que tienen muchos bonos de estos ligados a la inflación y esto puede ser o puede suponer un coste extraordinario, un coste añadido al coste que ya tienen por emitir deuda y que los tipos hayan subido. Que encima es deuda ligada a la inflación, pues se pueden imaginar. Bueno, estamos hablando de los bonos llamados bonos ligados a la inflación. De hecho, en Estados Unidos se les conoce como TIPS, para que ustedes lo sepan por si alguna vez también han visto ese acrónimo. A finales de 2022, los gobiernos, también por poner cifras, tenían 3,5 billones de dólares en bonos ligados a la inflación. Muchísimo dinero. También para que se hagan una idea, en términos relativos, esto es el 11% de toda la deuda que tienen emitida los estados. Nada mal, para un momento en el que la inflación ha vuelto a los máximos de los 80. Lo que implica que los gobiernos van a tener que pagar todavía más por esa deuda, ya no solo por la subida de los tipos de interés que viene porque haya inflación, sino también por la propia subida de la inflación al que o a la que se ligan muchos de estos bonos. Un 11% de ellos, como les decíamos. Vamos a intentar explicar bien qué son estos bonos ligados a la inflación para que todos lo entendamos y entendamos también qué puede suponer para un gobierno que ha emitido muchos de estos bonos o para un inversor también que ha comprado bonos ligados a la inflación. Bueno, son bonos con unos tipos de interés fijados al principio, como en cualquier bono, pero lo que está ligado a la inflación es el principal de esos bonos, es decir, el dinero que se va a devolver al vencimiento del bono. Si hay inflación, es decir, si los precios suben desde que se ha emitido el bono hasta el vencimiento, el emisor nos va a devolver más dinero. Si hay deflación, en teoría nos debería devolver menos dinero, aunque eso sí, nunca nos va a devolver menos que el principal que fue emitido de ese bono. Por ponerles un ejemplo, que esto es más sencillo de lo que parece. Un bono, un principal de $1000. Es decir, nosotros al principio pagamos $1000, esperamos que nos devuelvan $1000. Tiene un cupón fijo del 1%, cupón por tanto de $10 al año. Si la inflación al cabo de un año ha subido del 0%, pongámosle que al principio del cálculo estamos con un 0%, cuando se emite ese bono está el 0% de la inflación. Acaba en el 5%, esa inflación, el principal que se devuelve y sobre el que se calculan también los cupones, el cupón ya saben del 1% anual, va a ser de $1000
al que le sumamos, a esos $1.000 le sumamos ese 5% de inflación, es decir, 5% de 1.050, con lo cual estamos hablando de $1.050 de principal y no 1.000 como eran al principio, porque la inflación ha subido un 5% y nuestro principal también. Es decir, que ese cupón anual ahora calculado con $1.050 y no sobre 1.000 va a ser de $10,5 en lugar de los $10 que habían sido si la inflación no hubiera subido, si no hubieran subido los precios a ese ritmo del 5%. Así que puede parecer que entonces, siempre que haya inflación, el inversor va a ganar y va a perder el emisor. Bueno, ya saben que en el mundo de la renta fija hay mercado secundario, y del mercado secundario depende el precio al que compremos ese bono, a no ser que vayamos a la subasta, pero si lo compramos en el mercado, depende del precio que haya en el mercado, obviamente. Si en el mercado secundario ya hay expectativas de que la inflación suba, los precios suben y por tanto estaremos comprando un bono a un precio X que incluye unas expectativas de que la inflación suba a X, por lo tanto ese bono ya ha subido de precio incluyendo esas expectativas de que la inflación suba a X, y si la inflación no sube a ese X, finalmente habremos perdido dinero porque hemos comprado un bono más caro esperando que efectivamente el principal se encareciera porque iba a encarecerse, bueno, a encarecerse no, a subir la inflación y finalmente no lo ha hecho. Si la inflación acaba subiendo más que ese X% pronosticado, incluido en las expectativas del precio de este bono en el mercado secundario, habremos ganado dinero. Con lo cual, con los bonos ligados a la inflación, el inversor solo gana dinero si la inflación es superior a la esperada en el momento en el que se compra ese bono. En cambio, los inversores pierden dinero siempre que haya inflación, los emisores. Y es verdad que desde los 80 la inflación pues prácticamente ha estado silenciada, prácticamente ha estado en unos niveles del 0, del 1%, incluso en deflación, con lo cual podía salirles incluso bien la jugada a los emisores, a los gobiernos, a los estados, el hecho de emitir este tipo de bonos, porque si no había inflación, no tenían que pagarles más en principal. Pero estos últimos años ha sido diferente, estos últimos 3 años, cuando hemos tenido una inflación verdaderamente galopante y había gobiernos que habían hecho de estos bonos ligados a la inflación un estilo de vida, un modo de vida. Uno de ellos, precisamente el Reino Unido. Vamos a ver un gráfico ahora, porque el Reino Unido es el país de entre los que les presentamos aquí en este gráfico del Wall Street Journal que tiene la inflación más elevada todavía. Es el país con más bonos ligados a la inflación de entre estas economías avanzadas y es el país que entre estas economías tiene la inflación también de las más altas. La primera vez que el Reino Unido optó por ese tipo de bonos fue con Margaret Thatcher como primera ministra. En 1981, Reino Unido fue uno de los primeros países entre las economías desarrolladas que apuesta por los bonos ligados a la inflación. Ahora, casi un cuarto de toda la deuda emitida por el gobierno británico, lo están viendo ustedes ahí, un poquito menos de un 25%, aproximadamente un cuarto, son bonos ligados a la inflación. Aunque más que ligados, casi se puede decir que están atados a la inflación, ¿no? Y sobre todo en periodos de alta inflación. Cuando no hay, no es un problema. Cuando hay, ese es el verdadero problema. Que un país como el Reino Unido, un país desarrollado, un país que ahora ha salido de la Unión Europea, que tiene problemas con una inflación que todavía sigue siendo galopante, que encima tenga toda esa deuda ligada a la inflación. Ese es un problema extraordinario para el Reino Unido, que de toda la deuda ligada a la inflación, además, 600.000 millones de libras, y esto quédense con esto que les voy a contar, son bonos ligados a la inflación, ligados concretamente a un índice de inflación que no es el IPC, es el índice de precios retail, que históricamente, por cierto, cuando hay inflación, sube más de lo que sube el IPC, con lo cual es peor para el gobierno. Porque el IPC puede estar subiendo un 4% y este índice de precios retail sube un 5% y ellos la subida que tienen que aplicar a los bonos ligados a la inflación es el 5% y no el 4% del IPC, que es en lo que se fija todo el mundo. Claro, en teoría esto no tiene por qué ser un problema y por eso, de hecho, gobiernos como el del Reino Unido han emitido este tipo de bonos, porque para ellos no era un problema cuando hacían sus cálculos, porque cuando hay inflación, es verdad que los pagos de intereses de la deuda son más altos, pero también es más alta la cantidad que se cobra por los ingresos o por los impuestos más bien por parte de los gobiernos, igual que está pasando ahora aquí, y por eso el Partido Popular hablaba de deflactar el IRPF y hablaba de cómo el gobierno había ingresado mucho más dinero por el simple hecho de que había inflación y por lo tanto los salarios que subían al ritmo de la inflación eran salarios que además entraban ya ya saben, esas escalas
mayores en los impuestos, en el IRPF, y por lo tanto se pagaban más impuestos, también una tasa por una cantidad mayor para el gobierno y para los estados, para el Estado español en este caso. Bueno, pues esa lógica es especialmente cierta además en mercados como el del Reino Unido, donde los indicadores de la inflación están muy arraigados en la economía. Los umbrales impositivos, los pagos de las pensiones, la asistencia social, las tarifas ferroviarias, las facturas de los teléfonos, muchas de estas están vinculadas a los índices de estos precios. Pero claro, el shock energético que ha impulsado la inflación de los últimos 3 años ha cambiado todas las perspectivas que tenían en la mente en el Reino Unido, porque las facturas de la energía, que han sido más altas, han impulsado al índice de precios retail, incluso cuando las ganancias, cuando el gasto de los consumidores se ha quedado más rezagado. De hecho, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria británica dice, y esto me parece un titular muy llamativo, que el Reino Unido está experimentando el peor tipo de inflación que se puede tener y que la sensibilidad de la deuda del Reino Unido a la inflación no tiene desde luego precedentes. Bueno, esto ha sido un poquito más a nivel educativo, a nivel informativo, para entender también que no solo afecta la subida de tipos de interés a los gobiernos que tienen emitidas esas cantidades ingentes de deuda, también puede afectar el simple hecho de que haya inflación. Si hubiera inflación y no subida de tipos de interés, también afectaría a los gobiernos en una mayor subida, una subida importante de los costes para poder sufragar, para poder pagar esa deuda. Y antes de terminar con estas claves de la tarde, ya han visto que han sido un análisis bastante más económico, vamos a terminar con algo también de economía. Seguimos en el mundo de renta fija, pero ahora nos vamos a fijar en la curva de los tipos de interés. En la curva de tipos, ya lo saben, el oráculo de las recesiones, porque generalmente en la historia una curva de tipos invertida suele ser un indicador de que una recesión acecha y que va a llegar en los próximos meses. De hecho, en los últimos 50, 60 años o más, creo que se ha equivocado en una sola ocasión este indicador. Cada vez que la curva de tipos se ha invertido, ha habido una recesión. Sin embargo, aquí llevamos más de un año con la curva invertida y no tenemos recesión todavía. Claro, muchos en Wall Street se echan las manos a la cabeza y dicen, o bueno, más bien todavía se preguntan, ¿qué es entonces lo que está indicando la curva de tipos si no es recesión? Bueno, pues hay un economista que ha bautizado lo que cree que está realmente sugiriéndonos la curva de tipos. Lo ha llamado el efecto Nirvana, y no por la banda, por lo que significa la palabra nirvana, que ya saben que es el estado trascendente, libre de sufrimiento y de existencia fenoménica individual. Esa es tal cual la definición. Bueno, pues es lo que creen que le pasa a la curva de tipos de interés. Es Ed Yardeni, un economista que ha estado descubriendo, que ha estado cubriendo más bien el mercado desde la década de 1970, y ha sido él al que se le ha ocurrido este concepto para poder explicar qué es lo que está pasando en la curva de tipos ahora y por qué sigue invertida y no tenemos todavía recesión. Bueno, dice que la curva de tipos invertida está realmente señalándonos que la inflación se va a desacelerar y que es verdad que esto generalmente acompaña a una recesión, pero no está indicándonos que vaya a haber recesión real en sí, sino que nos está indicando el paso previo a una recesión, es decir, la desaceleración de la inflación. Él lo llama el escenario nirvana. Dice que es un poco como eso de que toda la ganancia se está dando, todo el beneficio se da, pero sin mucho dolor. Es decir, que vamos a ver, o eso es lo que está indicando la curva de tipos, la inversión de la curva de tipos, el fin de los desagradables subidas, de las subidas de precios, la inflación, sin que haya un aumento en el desempleo o un gran golpe en el mercado de valores. Y dice que eso se está manifestando en el mercado del tesoro exactamente de la misma manera en que lo haría una recesión. Tipos altos en la deuda a corto plazo, más bajos en los bonos a más largo plazo, porque al final los operadores, los inversores, anticipan que la Fed va a empezar a bajar los tipos de interés ya el año que viene, en 2024. Este economista Yardeni cree que es concebible que la interpretación de lo que dice la curva de tipos aquí realmente sea que la Fed ha conseguido o que va a conseguir bajar la inflación. Pero aún así los hay que siguen pensando que la interpretación tradicional de la curva de tipos sigue siendo la que era, que va a ocurrir, y creen que después de este ritmo de subidas tan rápido es algo inconcebible, ahora sí, que la economía no se rompa. Bueno, pues eso sí, algunos expertos creen que de momento
Es demasiado pronto para decir que la inversión de la curva de tipos es una señal falsa. Solo el tiempo nos lo dirá, pero desde luego hay quien piensa que ahora nos está emitiendo una señal falsa respecto a la interpretación tradicional de lo que era o de lo que suponía una inversión de la curva de tipos, es decir, igual a recesión, y que ahora no es una recesión lo que nos está indicando la curva de tipos invertida, sino que nos está indicando que la inflación va a bajar, que va a bajar a tipos en los plazos más largos, y por eso los bonos a más largo plazo están a un tipo inferior que los bonos a corto plazo. Bueno, pues hasta aquí el análisis de la tarde de hoy, y antes de nada, antes de irnos ya con más cuestiones a lo largo del día, ya saben que hoy